Guía para facilitar la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en escuela que participan en el PEC. Palabras inclusión educativa. Palabras asociadas: integración educativa, necesidades educativas especiales, discapacidad, adecuaciones curriculares, evaluación psicopedagógica. Preguntas frecuentes. ¿Por qué ahora se habla de inclusión en lugar de integración educativa? En muchos casos, la integración educativa se ha entendido únicamente como el hecho de que los alumnos y alumnas con discapacidad asistan a la escuela regular, sin que esto necesariamente implique cambios en la planeación y organización de la escuela a fin de asegurar su participación y aprendizaje, sino únicamente su presencia. Al hablar de inclusión se hace referencia al proceso a través del cual la escuela busca y genera los apoyos que requieren para asegurar el logro educativo, no solo de los alumnos con discapacidad, sino de todos los estudiantes que asisten a la escuela. ¿A qué se refiere la educación inclusiva? La educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas. Una escuela inclusiva es capaz de responder desde su organización y planeación a las necesidades específicas de un alumno con discapacidad. Tendrá herramientas para dar respuestas también adecuada a los alumnos con diferentes características de índole cultural, racial, lingüístico, de salud, entre otras. La inclusión solo hace referencia a niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Al hablar de inclusión se hace referencia al proceso que implica apoyos especiales a los alumnos y las alumnas que requieren para acceder a los contenidos, competencias, propósitos educativos y puedan hacerlo en la mejor condición posible. ¿Quién es un alumno con necesidades educativas especiales? Es aquel o aquella que presenta un desempeño escolar significativamente distinto respecto a sus compañeros de grupo, por lo que requiere que se incorpore a su proceso educativo diversos recursos con el fin de lograr su participación y aprendizaje y alcanzar así los propósitos establecidos. Estos recursos pueden ser profesionales, personal de educación especial de otras instancias gubernamentales o particulares, materiales, mobiliario específico, prótesis, material didáctico, arquitectónicos, rampas, aumento de dimensión de puertas, baños adaptados, curriculares, adecuaciones en la metodología, contenidos, propósitos y evaluación. Las necesidades educativas especiales que presenta el alumno pueden ser temporales o permanentes y estar o no asociadas a una discapacidad. ¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Es aquello que dificulta o limita el acceso a la educación o al desarrollo educativo del alumnado. Surge de la interacción con las personas, las instituciones, las políticas, las circunstancias sociales y económicas, es decir, son obstáculos que impiden a cualquier estudiante, en este caso a un alumno con discapacidad, participar plenamente y acceder al aprendizaje en un centro educativo. Las barreras pueden ser físicas, carencias de accesibilidad a la información y en las instalaciones de la escuela, entradas, salones, baños, laboratorios, áreas comunes, entre otras, actitudinales o sociales, prejuicios, sobreprotección, ignorancia, discriminación, por mencionar algunos ejemplos, o curriculares, metodologías y formas de evaluación rígidas y poco adaptables. ¿Cuál es la responsabilidad de la escuela en la inclusión de los alumnos con discapacidad? La Escuela de Educación Básica es la responsable de asegurar la inclusión del alumnado con discapacidad. En algún momento se pensó que los responsables eran los servicios de educación especial. Sin embargo, los alumnos con necesidades educativas especiales, en este caso con discapacidad, son parte de la escuela. Por tanto, esta es la que debe de asegurar su participación y aprendizaje, aunque para ello
probablemente requiera de algunos apoyos como los servicios de educación especial. ¿Cuáles son las condiciones que deben promoverse para facilitar la inclusión de los alumnos con discapacidad? Las escuelas deben procurar ser centros donde se busque constantemente eliminar los obstáculos y las barreras para la participación plena y el aprendizaje de los alumnos y las alumnas con discapacidad. Por esta razón, debe enfocarse en conseguir lo siguiente: ser una escuela informada y sensibilizada respecto a la discapacidad que presenta el alumno y a sus necesidades específicas. Ser una escuela que se actualice de manera permanente en función de dar respuesta a las necesidades específicas de los alumnos con discapacidad. Ser una escuela que ofrezca una respuesta educativa adecuada a los alumnos con discapacidad, derivada de una evaluación psicopedagógica para determinar los apoyos que requiere, mismos que se establecerán en la propuesta curricular adaptada, a la que se le dará un seguimiento puntual. Ser una escuela que trabaje de manera cercana con las familias de los alumnos con discapacidad. Ser una escuela que busque la vinculación con otras instancias gubernamentales y de la sociedad civil que pueda apoyarla para responder a las necesidades de los alumnos y las alumnas con discapacidad. Ser una escuela que asuma desde su planeación estratégica la inclusión de estudiantes con discapacidad. ¿Cuál es el marco jurídico y normativo de la inclusión? La atención educativa de las personas con discapacidad y, de manera particular, la promoción de su inclusión en las escuelas de educación regular se señala en distintos instrumentos y documentos, tanto nacionales como internacionales. Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje, 1990. Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica de las Necesidades Educativas Especiales, UNESCO, 1994. Convención Internacional Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, OEA, 1999. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2008. Ley Federal para eliminar y prevenir la discriminación, 2003. Ley General para las Personas con Discapacidad, 2005. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Programa Nacional del Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 2009-2012. CONADIS, 2009. Programa Sectorial de Educación 2007-2012. Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración Educativa, 2007-2012. B. Condiciones que deben promoverse en las escuelas para favorecer la inclusión de los alumnos y alumnas con discapacidad. 1. Información y sensibilización. La comunidad educativa, jefes de sector, supervisores, directores, maestros, familias, alumnos, deben estar en primer lugar informada. En la medida en que todos cuenten con la información precisa de los alumnos con discapacidad y sus necesidades específicas, se evitará el surgimiento de ideas vagas o irreales, así como de temores que puedan aparecer ante algo que es desconocido. Aun cuando la comunidad educativa cuente con la información respecto de los alumnos y las implicaciones que tendrá su aceptación en la escuela, puede ser necesario generar acciones de sensibilización con la finalidad de que todos acepten y apoyen su inclusión. La aceptación es la base del proceso. Sin ella difícilmente se tomará en cuenta a los alumnos con discapacidad en la planeación escolar, en la práctica de los maestros o en las actividades del resto de los alumnos. Las estrategias que se definan en la escuela para sensibilizar a la comunidad educativa podrán ser diferentes dependiendo a quién van dirigidas, al personal o a los alumnos o a las familias. Sin embargo, en todos los casos, lo importante es que se difunda la noción de que los niños y jóvenes con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás y las mismas posibilidades de desarrollar sus capacidades al máximo, siempre y cuando cuenten con los apoyos específicos que requieren. Dos. Actuación permanente. El personal de la escuela debe contar con los elementos necesarios para brindar su atención adecuada a las necesidades de los alumnos y alumnas con discapacidad. Con la educación especial, educación física o educación artística, si la hubiera,
al personal administrativo y de intendencia. Por tanto, es imprescindible que la escuela asuma la responsabilidad de actualizarse de manera permanente en temas como los siguientes. A. Conocimiento general de las discapacidades que presentan los alumnos, su impacto en el desarrollo y el aprendizaje, así como las estrategias que pueden implementarse para atender sus necesidades, particularmente las educativas. B. Evaluación psicopedagógica y elaboración del informe correspondiente. C. Identificación de las necesidades específicas que presentan los alumnos con discapacidad. D. Participación del personal de la escuela y de las familias en la elaboración y seguimiento de la propuesta curricular adaptada. E. Realización de las adecuaciones curriculares. F. Estrategias metodológicas diversas. Y G. Evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Estándar de gestión. La escuela se abre a la integración de niñas y niños con necesidades educativas especiales y otorga prioridad a las que presentan alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes y requieren apoyos específicos para desarrollar plenamente sus potencialidades. Estándares de práctica docente. Los docentes planifican sus clases con base en alternativas que toman en cuenta la diversidad de sus estudiantes. Las experiencias de aprendizaje propiciadas por docentes ofrecen a los estudiantes oportunidades diferenciadas en función de las diversas capacidades, aptitudes, estilos y ritmos. 3. Respuesta educativa adecuada a las necesidades de los alumnos. Para ofrecer una respuesta educativa adecuada a los alumnos y alumnas con discapacidad, se deben considerar 3 aspectos fundamentales: realizar una evaluación psicopedagógica, planear y dar seguimiento a una propuesta curricular adaptada y dotar a los alumnos de los recursos específicos necesarios. Evaluación psicopedagógica. Es indispensable realizar una evaluación psicopedagógica interdisciplinaria, cuyo propósito no sea informar acerca de las dificultades del alumno o alumna, sino de sus posibilidades y los cambios que requiere el entorno, así como de los recursos que precisan para responder a sus necesidades específicas. En esta evaluación se debe profundizar en aspectos como los siguientes: nivel de competencia curricular en las distintas asignaturas, cuál es su desempeño en relación con el plan y programa de estudio del nivel y grado que está cursando, en qué requiere apoyo, qué tipo de apoyo, estilo de aprendizaje y motivación para aprender, cuáles son sus intereses, qué asignatura o temas le gustan más, cómo aprende mejor con material concreto, escuchando, viendo, entre otros. Forma en que se desenvuelve socialmente, cómo se relaciona con sus compañeros, cómo se relaciona con los maestros, con quién tiene más afinidad, entre otros. Condiciones sociales y familiares, dónde y con quién vive, a qué se dedica su familia, qué actividades realiza fuera de la escuela, entre otros. Características propias de la discapacidad que presenta, esto es, cuáles son sus fortalezas y debilidades en el aspecto físico, en qué caso de presentar una discapacidad motriz. Entorno escolar, qué aspectos de la escuela, el aula, los maestros, los compañeros favorecen el aprendizaje del alumno, qué aspectos de la escuela, el aula, los maestros, los compañeros representan una barrera o un obstáculo para que el alumno participe y alcance el logro educativo. Para efectuar esta evaluación se puede utilizar diversas técnicas e instrumentos, todos los que sean necesarios para tener un conocimiento profundo del alumno y del contexto social, familiar y escolar que lo rodea, y a partir de ello poder definir el tipo de apoyos que requiere y la forma en que se trabajará con él o con ella, a fin de asegurar su participación plena y el logro educativo. Hay que recordar que esta evaluación es la base para planificar el trabajo que se realiza con el niño, la niña o el joven. Propuesta curricular adaptada, PCA. El propósito de la inclusión es que todos los niños y niñas compartan los mismos espacios educativos y la misma educación. Lo que deberá variar en caso de ser necesario es el tipo de apoyos que se ofrezcan a los alumnos y alumnas con discapacidad para asegurar de que participen y aprendan en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Por ello, la elaboración y seguimiento de una propuesta curricular adaptada a las necesidades resulta indispensable. ¿A partir de qué se elabora la PCA?
La propuesta curricular adaptada debe elaborarse a partir de el informe de evaluación psicopedagógica, la planeación del grupo. ¿Qué información debe incluir la PCA? A continuación se enlistan los datos que preferentemente deben incluirse. Fortalezas y debilidades del alumno o alumna en las distintas áreas. Aspectos que prioritariamente deberán trabajarse en distintas áreas a corto plazo, un ciclo escolar. Adecuaciones de acceso que puedan ser necesarias en las instalaciones de la escuela o el aula, así como la adaptación de recursos y materiales específicos para el alumno. Es importante considerar que no siempre se demandan este tipo de adecuaciones ni en todos los aspectos. Sin embargo, en caso de requerirse, deberá establecerse quién será el responsable de darle seguimiento y las acciones que necesitan llevarse a cabo para realizarlas. Adecuaciones curriculares indispensables en la metodología de trabajo y en la evaluación. ¿Qué? ¿Con qué? Así como los contenidos y los propósitos se ajustan, se amplían, se eliminan. Participación de la familia, estableciendo los recursos que ésta requiere para apoyar el proceso de integración. Ayudas específicas que el alumno necesita por parte de algún servicio de educación especial dentro o fuera de la escuela. Estrategias para el seguimiento de las acciones, avances y dificultades que va presentando el alumno o alumna. En la elaboración y seguimiento de esta propuesta curricular adaptada, deben participar los maestros de grupo, los padres de familia y el personal de educación especial si lo hay. ¿Por qué es importante la PCA? La PCA es importante porque A. Formaliza las decisiones tomadas relacionadas con la respuesta educativa que se ofrecerá al alumno. B. Ayuda a llevar un seguimiento puntual de los avances del alumno. C. Permite dotar al personal de educación regular y especial si lo hay, así como los padres de familia del registro de planeación específica para el alumno y los resultados obtenidos. D. Asegura la documentación de los avances de los compromisos asumidos por los distintos servicios y personal involucrados, así como las relaciones entre estos. Y E. Es un documento necesario, lo mismo que el informe de evaluación psicopedagógica para los procesos de acreditación y traslado de los alumnos. Es necesario elaborar una PCA para todos los alumnos y alumnas con discapacidad. La propuesta curricular adaptada debe elaborarse para todos los alumnos con discapacidad que requieren de adecuaciones curriculares o de acceso, al tomar en cuenta lo que se menciona líneas arriba. Dicha propuesta será el punto de partida para evaluar al alumno o alumna y tomar de las decisiones relacionadas con la promoción. ¿Qué se hace una vez que se concluye con la elaboración de la PCA? La propuesta curricular adaptada debe estar al alcance del maestro de grupo en todo momento, ya que es el referente para planear cada una de sus clases, con la finalidad de asegurar la participación en el aprendizaje del alumno o alumna con discapacidad. En la planeación que se tiene para todo el grupo, el maestro deberá anotar los ajustes necesarios y específicos del alumno que lo requieren, y esta información solo podrá rescatarla de la propuesta curricular adaptada, de ahí la importancia de tenerla a la mano. ¿Qué es lo que no debe hacer la PCA? Es importante que los directores, los maestros, las familias y el resto del personal involucrado en la atención del alumno no haga lo siguiente: considerarla como un trámite administrativo, guardarla en el último cajón, es decir, en algún lugar donde no pueda tener acceso a ella, dejar de dar seguimiento a los compromisos establecidos, dejar de tenerla como referencia en el trabajo cotidiano del aula. Apoyos técnicos y materiales para los alumnos con discapacidad. Generalmente, los alumnos y alumnas con discapacidad requieren apoyos personales específicos. Algunos deben realizarse directamente en las instalaciones de la escuela o el aula, como se señala en el punto anterior referente a las adecuaciones de acceso, pero otras consisten en adoptar a los alumnos de apoyo técnicos o materiales. Discapacidad visual. Se necesita bastón, máquina Perkins, abaco Kremer, regleta y punzón, caja aritmética, calculadora, parlante, libros de texto en sistema braille, libros de texto en macrotipos, lupa, computadora con un programa de lectura de voz, entre otros. Discapacidad auditiva. Auxiliares auditivos, intérprete de lenguas de señas, apoyos visuales, subtítulos en videos, entre otros. Discapacidad motriz.
Mobiliario específico, apoyos para mantener la postura, sillas de ruedas, andaderas, bastones, tablero de comunicación, libros de texto en macrotipos, apoyos para lápices o plumas, entre otros. Discapacidad intelectual, material concreto y variado, apoyos visuales, entre otros. 4. Participación de las familias. Tomando en cuenta que el proceso de inclusión de la participación de las familias es fundamental debido a que el reto de atender a alumnos y alumnas con discapacidad no puede ni debe ser una tarea exclusiva de la escuela, sino una tarea compartida por diferentes instancias. A continuación, se presentan algunas consideraciones referentes a la participación de las familias en la escuela. Con la intención de favorecer la participación de todas las familias, pero particularmente de los alumnos y alumnas con discapacidad, las escuelas pueden promover estrategias como las que se mencionan a continuación. Información. La familia participa más cuando recibe información del progreso de sus hijos, de prácticas educativas y de gestión que tiene lugar en la escuela. De la misma manera, la participación se favorece cuando la familia también tiene la oportunidad de informar a la escuela acerca de lo que sucede en casa relacionado con el aprendizaje de los niños, las niñas y los jóvenes. Consulta. A las familias, por ejemplo, para la autoevaluación de la escuela, lo que brindará información respecto del trabajo que realiza la escuela y los avances que va teniendo. Para el caso específico de los alumnos con discapacidad, esta consulta también puede ser acerca de los apoyos que los alumnos o las propias familias requieren. Trabajo común. Establecer comisiones en las que participe el personal de la escuela y padres de familia contribuye al trabajo conjunto hacia una meta común, como en el caso de los alumnos con discapacidad que puedan enfocar a la gestión o elaboración de determinados recursos materiales o a la adecuación de las instalaciones de la escuela. Escuela para padres. Establecer en coordinación con otras instancias la escuela para padres con la finalidad de que las familias puedan tener acceso a talleres sobre temas que impacten en el apoyo y que puedan brindar a sus hijos. Casa abierta. Buscar que las familias también abran las puertas de sus casas para que la escuela cuente con información que sea relevante para el trabajo de los alumnos, entre otros aspectos, sus características sociales, culturales y económicas. 5. Vinculación con otras instancias. En la inclusión de los alumnos y las alumnas con discapacidad, la vinculación de las escuelas con otras instancias resulta indispensable para obtener la orientación y los apoyos específicos necesarios que aseguren una respuesta educativa adecuada para los estudiantes. Sin duda, para contar con los apoyos requeridos personales, materiales y técnicos, será necesaria la vinculación y la gestión de otras instancias públicas y privadas, tales como servicios de educación especial de apoyo, USAER, CAPEP o similar, escolarizado CAM y de orientación CRIE UOP, centros de salud, centros de rehabilitación del DIF, organizaciones de sociedad civil que trabaja para y con personas con discapacidad, otras instituciones educativas del mismo nivel, modalidad o diferentes, profesionistas independientes que ofrecen sus servicios en la atención de personas con discapacidad, Presidencia municipal, organizaciones sociales como el Club de Leones o el Club Rotario. 6. Organización de las escuelas en favor de la inclusión. Para lograr que la inclusión de los alumnos y las alumnas con discapacidad sea una realidad, la escuela en su conjunto debe asumirla. Solo así se podrán realizar los cambios o ajustes necesarios. Es muy difícil que la inclusión se dé sin la participación de todo el personal de la escuela, sin una planeación encaminada a brindar una respuesta educativa adecuada a las necesidades de estos alumnos, lo mismo que a las del resto, sin que haya una enseñanza diversificada en función de las características de los alumnos, sin un trabajo conjunto entre el personal y entre este y las familias y sin contar con la participación de la comunidad. Asimismo, es importante que la escuela, de manera colegiada, tome algunas decisiones que también deban quedarse por escrito en el PT y en el PAD de la escuela, como las siguientes. Grupo asignado al alumno. Es necesario tomar en cuenta la disposición y actitud que tienen los maestros de grupo, así como el número de alumnos que hay inscritos. Tiempos para la organización. Es importante establecer el tiempo que se designará para facilitar la actualización permanente del personal, ya que se compartirá la información referente a la atención de los alumnos con discapacidad.
Recursos. Una vez identificados los apoyos con los que deberá contar la escuela para asegurar la participación y el logro educativo de los alumnos con discapacidad, también se considerará los recursos que destinarán para este fin. Otro asunto relevante es el seguimiento a la planeación relacionada con los alumnos y las alumnas con discapacidad. No basta con elaborar el informe de evaluación psicopedagógica y diseñar la propuesta curricular adaptada. Es imprescindible que la escuela ofrezca a los alumnos los apoyos que requieren en términos de materiales y de práctica docente. Otra tarea imprescindible y que muchas veces no se realiza es la revisión y actualización periódica de las evaluaciones y los apoyos plasmados en la propuesta curricular adaptada, la cual contempla al menos lo siguiente: analizar si la provisión de apoyo se ha llevado a cabo, si ha permitido asegurar el progreso del alumno y la mejora de su calidad de vida, valorar hasta qué punto se ha avanzado en la consecución de los propósitos y si el alumno progresa en relación con las capacidades establecidas, estimular la causa o motivos que puedan explicar los resultados actuales, actualizar la información del alumno en relación con su nivel de competencia, salud, entorno familiar, entre otros aspectos. Establecer las fortalezas y debilidades a partir de la nueva información recogida, tomar medidas de ajuste o mejorar tanto para la provisión de apoyos como la redefinición de los propósitos. En definitiva, para asegurar la inclusión de los alumnos y las alumnas con discapacidad, es importante que la escuela, como colegiado, determine desde la planeación estratégica y en la planeación de maestros de grupo que las acciones y los apoyos que se brinden estarán encaminados a lograr la participación y el aprendizaje de estos alumnos, así como promover su independencia y bienestar personal.